Muy buenos días para todos. El gusto, el placer enorme de recibirlos nuevamente en esta nueva edición de los Desayunos Útiles organizados por la revista Somos Uruguay, aquí desde el Sheraton. El gusto de recibirlos a todos ustedes y el honor de tener hoy como expositor al vicepresidente de la República, Danilo Astori. Vamos a detallar quiénes son los auspiciantes de este evento. El agradecimiento para Antel, Banco Comercial, la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Caton Nazi, Grupo Cine, La Tele, Salus, Sarubi, Vision Direct, Francis, Copa Airline, Enviar Servicios Postales, Radio Sarandí, BTV, Editorial Sudamericana, Óptica Lux, Radio Universal, Televisión Nacional del Uruguay, Negoxia, Radio Oriental, Hotel Los Naranjos, Securitas y la Red Uruguaya de Televisión. Apoyan este evento CUTSA, José María Facal y compañía, IBM Uruguay, Cámara de la Construcción, Gustavo Dendi, Augusto Olivera, Grupo Perfil, Banco República, Catidu, Grupo EPP, Grupo RAS, Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Gabriel Simas y Tamibel. El agradecimiento a todos ellos por hacer posible estas ediciones, estos encuentros aquí en el Sheraton, denominados Desayunos Útiles. Antes de presentarles a nuestro expositor de hoy, les recordamos que Somos Uruguay y los Desayunos Útiles tienen obsequios para ustedes. Vamos a hacer un sorteo al final del desayuno. Hay pares de lentes de Óptica Lux, también los libros de Editorial Sudamericana, los obsequios de Vía Aqua Spa, 3 estadías en el Hotel Los Naranjos y también 2 invitaciones VIP para el restaurante Francis, aquí en la zona de Punta Carretas. Las invitaciones VIP y Premium funcionan como un cheque obsequio y los agasajados disfrutan de la cena o almuerzo para 2 personas con todo incluido. Ideales para compromisos profesionales, empresariales y sociales. Tienen una cuidada presentación y diseño. Se diferencian entre sí en las opciones planteadas en el menú. Para más información, www.francis.com.uy. Le damos la bienvenida también a la gente de Francis. Este desayuno se podrá ver el próximo lunes 24 de septiembre a la hora 23 por BTV, así que para quienes quieran escuchar nuevamente lo que en minutos nada más nos va a decir el vicepresidente de la República, recuerden, próximo lunes 24 de septiembre a la hora 23 por BTV se va a emitir el desayuno. Antes de continuar y de presentar al vicepresidente de la República, le pido al director de la revista Somos Uruguay, Mario Lev, para que le dé la bienvenida oficial. Señor vicepresidente de la República, Danilo Astori, señor ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, de Turismo y Deporte, Lilian Quechichán, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabara Guerre, de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Francisco Beltrame, señores senadores, diputados, embajadores, empresarias y empresarios, colegas de la prensa, amigas y amigos. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, nos invita hoy a analizar la realidad de nuestro futuro sobre la base de una propuesta. Uruguay, país abierto, gobierno abierto. Lo hace desde el éxito de una política que ha significado crecimiento y transformación en un mundo progresivamente más complejo. Y una forma natural de leer esa convocatoria es relacionarla con la apertura económica. Hoy la realidad muestra que los 3 principales motores de la economía mundial están desacelerados, principalmente la Unión Europea, que era además el mercado central de las exportaciones para las 2 potencias mundiales, Estados Unidos y China.
Ello nos lleva a que la crisis europea los afecte directamente y haga más vulnerable su crecimiento. También motiva para que muchas economías emergentes empiecen a frenarse y exporten a esos mercados menores volúmenes de materias primas y a precios inferiores. Además, hay otras complicaciones, como las tensiones en Medio Oriente que amenazan la estabilidad del precio del petróleo. Pero a su vez, el incremento en el valor mundial de los alimentos, básicamente por el crecimiento chino, es otro factor que juega oportunamente para nosotros en la realidad presente. En ese contexto, el comercio mundial se frenó por segundo año consecutivo. Los organismos internacionales sostienen que esta década la economía mundial avanzará a 2 velocidades y que las economías emergentes duplicarán la tasa de expansión de las industrializadas. En el mediano plazo se prevé un crecimiento económico bajo y volátil en los países industrializados, mientras que los países en desarrollo seguirán siendo el motor de la economía y el comercio. Uruguay está ingresando en un Mercosur reticente y contradictorio, pero sabemos que no solo nuestros vecinos, principalmente Argentina, están aplicando progresivas y cuestionables barreras al comercio. Los países desarrollados también lo están haciendo. Un monitoreo de las políticas comerciales hecha por los organismos internacionales corrobora que existen motivos de preocupación. Las medidas restrictivas del comercio, ya introducidas por los miembros del G20, pronto podrían acentuar aún más esas restricciones. Transcurridos 10 años desde su inicio, las negociaciones de la ronda de Doha de la OMC parece improbable que concluyan exitosamente. Es que resulta imposible acercar posiciones entre los países industrializados y las economías emergentes sobre los compromisos de liberalización que deberían asumir. Algunos especialistas sugirieron que el futuro de la OMC como foro de las negociaciones debería orientarse a iniciativas plurilaterales, dado que aparece menor complejidad para alcanzar acuerdos en ese formato. Uruguay hoy sigue apostando al Mercosur. Es observador en una perspectiva muy interesante para la apertura hacia Asia-Pacífico y lucha por nuevos mercados y una mayor apertura del comercio. En ese marco tan dinámico es que el vicepresidente de la República nos analizará hoy la oportunidad y los riesgos de una propuesta. Uruguay, país abierto, gobierno abierto. Pero no nos quedamos solo en lo económico. La convocatoria promete otros ámbitos donde también la apertura es un reto. Escuchemos pues al señor vicepresidente. Muchas gracias. Bueno, ya va a venir el vicepresidente de la República. Antes, la revista Somos Uruguay, los desayunos útiles, agasajan a sus invitados y de esta manera, con estos obsequios, estamos hablando de una obra de Pablo Peralta, un cuadro gentileza de Galería Camino al Mercado, es el obsequio para el vicepresidente Danilo Astori. También un libro de Editorial Sudamericana. El vicepresidente ya ha estado en los desayunos útiles y por tal motivo ya se llevó la puerta de la Ciudadela en la anterior ocasión. Bueno, sin más, y creo que no vale la pena porque ya todos lo conocemos, no vamos a leer el extenso currículum que tiene el vicepresidente, lo recibimos para su exposición. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, desafiando las inclemencias notorias del tiempo. Muchas gracias a la revista Somos Uruguay una vez más por brindarnos la oportunidad de compartir algunos temas de interés nacional con todos ustedes. Saludo especialmente la presencia de
de mis compañeros y compañeras del gobierno, legisladores, autoridades nacionales, departamentales, miembros del cuerpo diplomático, representantes de diversas áreas de actividad empresarial que nos acompañan hoy, queridos amigos en general. Gracias. Yo elegí este tema de la apertura como concepto, no solo por tener una especial vinculación con la actividad de quienes han organizado este encuentro, sino porque considero que se trata de un concepto absolutamente estratégico en el camino que recorre nuestro país hacia niveles superiores de desarrollo económico y social. No quiero hablar hoy solamente de la apertura económica propiamente tal. Por supuesto, referencias a ella habrá. Yo quiero hablar de la apertura en general, de la actitud de apertura que una sociedad adopta. Y les digo más, me gustaría aproximarme a ella como un resultado de la evolución cultural de la sociedad. Esto es, que se acostumbra a comportarse como una sociedad abierta. Y lo de gobierno abierto es porque en esa aproximación quiero conceder especial importancia a los esfuerzos que el actual gobierno del Uruguay está haciendo en este sentido, en el sentido de actuar como un gobierno abierto en el marco de una sociedad que da la batalla cultural por la apertura. Ustedes comprenderán que cuando hablamos de batalla cultural nos tenemos que estar refiriendo al concepto de cultura en su sentido más abierto. Y yo elijo como sentido más abierto la construcción de cercanías en un marco de diversidad. Esto es, cercanías que no ocultan la diversidad de un determinado universo, pero igualmente se construyen con objetivos de progreso. Decía hoy que se trata de conceptos estratégicos, por supuesto. Esto no quiere decir otra cosa que la necesidad de encararlos con una visión de mediano y de largo plazo en el marco, una vez más, de lo que llamamos insistentemente proyecto nacional. Y en ese proyecto nacional en el que estamos empeñados los uruguayos, construyendo poco a poco igualdad de derechos y de oportunidades en un escenario de libertad, de democracia, de participación y prosperidad. Nosotros queremos que ese proyecto nacional sea un proyecto de apertura al mundo. En primer lugar, para defender en esa apertura valores superiores. Llamamos valores superiores a los que este país, desde hace tiempo y por encima de la alternancia de gobierno, se ha empeñado en defender, empezando por la paz, el diálogo, la solución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, el respeto a la soberanía, el combate al uso indebido de la fuerza, el combate a todo tipo de discriminaciones. La apuesta al multilateralismo en su máxima expresión, como por ejemplo las Naciones Unidas, para desde ese ámbito defender estos valores, sin descartar toda oportunidad de progreso bilateral en este sentido.
Apertura al mundo es, en primer lugar, esto. Pero también lo es en la búsqueda permanente de oportunidades de progreso económico y social con resultados positivos para el país. Pero no hay apertura al mundo completa, integral, sólida, sostenible, sin una apertura a la sociedad que integramos nosotros. Si desde el gobierno no apostamos a la apertura a la sociedad, a través de 3 canales simultáneos que son fundamentales y que yo quisiera llamar hoy transparencia, participación y cooperación. 3 canales que nos permiten actuar con tolerancia y flexibilidad con respecto a los reclamos, las aspiraciones, los sueños de la sociedad. Esto tiene un complemento fundamental en el marco de un proyecto nacional, que es la apuesta a la calidad y la excelencia. Porque estos son 3 canales de apertura a la sociedad que suponen apostar a la calidad y a la excelencia. Sobre todo en un país con la estructura y la conformación que tiene el Uruguay. Pequeño físicamente, pero con un enorme potencial interno que busca los caminos para materializarse en la práctica y convertirse en una vida cada vez mejor para nuestros habitantes. Y esta apuesta a la calidad y la excelencia no es solamente una apuesta económica propiamente dicha, es una apuesta social y es una apuesta política. Lo económico es obvio. Esto es mirar prioritariamente y apostar a la cadena conocimiento, innovación, productividad, eficiencia y como consecuencia de ello, competitividad. Porque esta es la cadena durable, sostenible, la única cadena durable y sostenible que conduce a esta conclusión. Pero calidad social, construyendo ciudadanía, que de eso se trata cuando hablamos de calidad social, y al mismo tiempo promoviendo y defendiendo como eje central de esa construcción la promoción más amplia, más integral que quepa concebir de los derechos humanos. Y calidad política. ¿Cómo podemos resumir la calidad política? A mi juicio, de una manera prioritaria y principal. Trabajar por tener calidad de la democracia. Una democracia progresivamente radical y de alta calidad. Una democracia que signifique gobiernos dispuestos a rendir cuentas y sociedades dispuestas a controlar a esos gobiernos y naturalmente exigir la rendición de cuentas. La legitimidad en la democracia no nace exclusivamente con el voto. Se apoya esencialmente en los conceptos de rendición de cuentas y de control también, complementariamente. Obviamente estos lineamientos de un proyecto nacional que privilegian el concepto de apertura también elevan al máximo nivel de jerarquía procesos tales como el de la formación educacional, la creación de conocimiento científico y tecnológico y el desarrollo cultural.
siendo conscientes no solo de la importancia intrínseca que tiene cada uno de estos procesos, sino también el que asume la interrelación que existe entre los mismos. Un proceso de formación educacional que a lo largo de sus diferentes etapas va preparando un terreno fértil para la creación de conocimiento y su progreso. Una expansión cultural que inspira con valores superiores tanto a la educación como al desarrollo científico y al progreso del conocimiento tecnológico. Sin esos valores, el destino tanto de la educación como del conocimiento sería incierto. Los valores provienen de esa construcción de cercanías en la diversidad, de ese universalismo social en el que se apoya el concepto de expansión cultural que estamos utilizando. Obviamente, en el marco de un razonamiento de este tipo, en el que la apertura es un concepto fundamental en las diversas dimensiones de la convivencia social, la transformación del Estado asume una importancia especial. ¿A qué estamos llamando transformación del Estado en este momento? Al desarrollo de capacidades para que ese Estado pueda asumir las responsabilidades, entre otras, las de generar gobiernos con apertura, gobiernos abiertos en el marco de este concepto, solo que en el marco y en el contexto, para evitar confusiones, de una reformulación global de las relaciones entre Estado y sociedad civil, entre sector público y sector privado, entre intervención gubernamental y mercado. Los procesos de, como así lo llamamos, reforma del Estado, no son procesos aislados de estas reformulaciones globales, son una parte inseparable de las mismas y así deben ser concebidas para evitar confusiones muy comunes en la práctica. Confusiones como, por ejemplo, la de creer que lo público es colectivo siempre y lo privado es siempre individual. Confusiones como las de creer que todo lo que dispone el Estado se cumple. Confusiones como las que existen frecuentemente entre sector público y espacio público. Conceptos absolutamente diferentes. El espacio público es un concepto que trasciende al del sector público, porque en el espacio público hay sector público y hay sector privado. Y muchas veces en el área privada del espacio público se generan actividades de las cuales tenemos mucho que aprender, porque son actividades transformadoras de la sociedad, con importancia pública, pero no estatales. Y el mundo está caminando precisamente hacia una tendencia al agotamiento de la matriz estadocéntrica. Y este agotamiento de la matriz estadocéntrica significa que lo público es percibido cada vez más no como patrimonio del Estado, sino como patrimonio de la sociedad en su conjunto. Y por eso el concepto de gobernanza como paradigma para la reforma de la gestión pública. Concepto de gobernanza que promueve la interacción entre los actores del gobierno, así como entre estos y la sociedad civil. E insisto en este enfoque global para encuadrar en el mismo las transformaciones en el seno del Estado. Reforma del Estado que nos va, con este enfoque, a mostrar 4 planos simultáneos. El primero y más obvio,
una transformación de instituciones. Los procesos de desarrollo económico y social pueden ser encarados y percibidos desde muchas perspectivas. La perspectiva institucional es cada vez más importante, y por cuya solidez y calidad en este marco y enfoque de apertura tenemos que trabajar cada vez más. Transformación institucional que implica al mismo tiempo dos características que se potencian mutuamente, que son las de modernización, a la luz de los cambios que hay en el mundo, en la región y en el propio país, y el concepto de especialización. Surgen nuevas instituciones específicamente dedicadas a especializaciones que van surgiendo a una velocidad cada vez mayor. Y esto lo vemos aproximándonos al mundo y al país con un concepto de apertura general. En segundo lugar, la formación de capacidades de recursos humanos, el desarrollo de capacidades y de recursos humanos, aproximándonos a un concepto por el que está trabajando nuestro gobierno, que es el concepto de servidor público y no meramente de funcionario público. Concepto de servidor público que a su vez supone el desarrollo de características fundamentales en cuanto a los nuevos vínculos laborales que surgen entre estos recursos y el Estado concebido en su conjunto. En tercer lugar, la incorporación de tecnología. No hay transformación del Estado sin profundos cambios en la incorporación y la utilización de tecnología. Y finalmente, la modernización de la gestión, entendida como el conjunto de procedimientos organizativos y de acción en la práctica que desarrollan las instituciones a las que recién hacíamos referencia. Y ahora quisiera tomar el primero de estos cuatro planos, el de la transformación institucional, para poner simplemente algunos ejemplos de lo que significa concebir un proyecto nacional sobre la base de la apertura en términos generales. Algunos ejemplos con perspectiva interna, algunos ejemplos con perspectiva de inserción internacional. Los ejemplos que tomaría con perspectiva interna son dos planos en los que el país ha venido avanzando y precisamente lo quiero explicar a partir del concepto que elegí como punto de partida de esta conversación. Por un lado, el acceso a la información. Por el otro lado, la protección de datos. Dos caras complementarias de una misma moneda que hacen a la vocación de un gobierno abierto en el marco de una sociedad abierta. El país ya tiene un instrumento legal, un marco jurídico para asegurar el acceso a la información. Acceso que tiende a garantizar y hacer efectivo precisamente ese derecho humano fundamental. Una base de partida esencial es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que conviene repasarla. Artículo que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como el de difundirlas sin límites de fronteras por cualquier medio de expresión. Y este es el punto de partida para garantizar ese derecho. Están en juego entonces tres procesos íntimamente vinculados entre sí:
la búsqueda, la recepción y la difusión de información. Se trata precisamente de garantizar estas actividades a partir del marco jurídico que hemos señalado. Estas garantías potencian la participación de la sociedad y la convierten en una sociedad con herramientas para controlar y al mismo tiempo estimulan la actitud de rendición de cuentas de un gobierno abierto, de un gobierno que apuesta a la apertura y quiere beneficiarse escuchando con flexibilidad las opiniones de los ciudadanos. Esos ciudadanos que crecen en su condición como parte de la práctica de la apertura a la sociedad. Obviamente esto tiene mucho que ver con lo que llamábamos antes la apertura política, la calidad de la democracia. No hay democracia de calidad sin esta fuente de legitimidad. No hay gobernanza de calidad sin una sociedad que controla y un gobierno que rinde cuentas. Tal como ocurre seguramente en todos los casos que podemos observar al respecto en el mundo, el marco jurídico que tiene Uruguay, decíamos recién, garantiza la defensa de estos derechos y establece procedimientos que son la base fundamental de la aplicación en la práctica de un instrumento de este tipo, como por ejemplo el acceso a la información, los plazos de respuesta ante requerimientos de la misma, eventuales denegatorias fictas a los pedidos que se realizan, amparos de reserva en casos como los de la salud humana, relaciones internacionales, defensa nacional, que son algunos de los ejemplos que podemos utilizar al respecto. Uruguay ha apostado a este camino y lo está practicando desde que se aprobó la ley 18.930, que es la que asegura estos derechos. Decíamos que hay otra cara de la moneda en esta materia, que es la protección de datos personales, donde se tiende a asegurar otros derechos humanos fundamentales. Se trata de ese complemento fundamental de acceso a la información que refiere al derecho de las personas a conocer el tratamiento de sus datos y proteger su privacidad. Derecho humano indiscutible, que tenemos que equilibrar con el de acceso a la información en el marco de una sociedad abierta. Y esto también requiere un marco jurídico que también Uruguay ha diseñado y ha puesto en práctica. Y esta protección de datos obviamente supone la garantía ante todo de la preservación del derecho al honor y la libertad de las personas. Punto de partida fundamental de este derecho en el marco de una sociedad abierta. Y a partir de esta comprobación, de este acuerdo que sirve de base a todo lo demás, comprender que es necesario defender los derechos de los titulares de los datos a la información, a la recolección de los mismos, a la rectificación de los mismos, a la actualización de los mismos y, por supuesto, al planteo de situaciones de amparo similares a las que veíamos cuando señalamos el marco jurídico de acceso a la información. Y por eso decimos que es un complemento indispensable, repito, como las dos caras de una misma moneda que, practicándose juntas o encarándose juntas, se potencian la una a la otra. Los países
dan apoyo y asistencia a los integrantes de la sociedad en el conocimiento de estas situaciones y la defensa de sus derechos elementales. Y Uruguay también lo hace a través de un instituto especializado que funciona al respecto. Yo diría que ahora tendríamos que dedicarnos, para ir finalizando esta propuesta, a algo que para Uruguay es muy importante, y es la disponibilidad de instrumentos que, propios de una sociedad abierta y un gobierno abierto, refieren a la inserción internacional del Uruguay. Y aquí vamos a referirnos a 3 procesos que se han venido de alguna manera consolidando en los últimos tiempos en el país, a partir de situaciones internacionales que también han evolucionado al respecto. Y me estoy refiriendo a los acuerdos para el intercambio de información tributaria, en primer lugar, la nominatividad de los titulares de participaciones patrimoniales al portador y finalmente el combate al lavado de activos y sus relaciones con el terrorismo y el narcotráfico. Son instrumentos que se integran en un proyecto nacional con vocación de apertura, en este caso, repito, observados desde la perspectiva de la inserción internacional del país, elemento tan fundamental en una aproximación de apertura. Obviamente, los 3 procesos han venido jerarquizándose a escala internacional a partir de los trabajos del Foro de Transparencia Fiscal e Intercambio de Información Tributaria, que nació en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en septiembre de 2009. Y Uruguay ha tenido un involucramiento importante desde este punto de vista. Es más, en el día de ayer Uruguay ha dado un paso muy importante hacia la llamada fase 2 de la calificación de los países que se someten voluntariamente a este análisis, a menos de un año de haber integrado una llamada lista gris con un criterio de injusticia indiscutible. Menos de un año después, Uruguay da un paso fundamental como el que conocimos ayer a través de la aprobación de un informe jurídico presentado en la fase de la llamada revisión entre pares, que prácticamente asegura que en el próximo mes de octubre Uruguay estará pasando a la fase 2. La fase 2, obviamente, como su nombre lo está sugiriendo, es una fase de desarrollo superior donde se van a analizar precisamente la aplicación de los contenidos de los informes jurídicos aprobados hasta ahora. Y eso tendrá lugar en el primer semestre de 2014. Pero Uruguay camina en ese sentido. Y en esos acuerdos de intercambio de información tributaria, obviamente algunos tienen especial relevancia. El que se roba todas las atenciones, obviamente, es el acuerdo con Argentina. Acuerdo con Argentina que hoy está analizando el Senado del Uruguay, con pronóstico de sanción del mismo en los próximos meses. Un acuerdo de información tributaria que para Uruguay es fundamental, tan fundamental como el que también está preparando su equipo de profesionales para tener uno similar con el Brasil, otro país fundamental de la región y del mundo, diría yo. Y en estos acuerdos, que repito,
asumen especial importancia cuando hay relevancia entre los países, relevancia en las relaciones que los países suscriptores del acuerdo mantienen entre sí, tiene mucho que ver con el especial estudio de garantías para asegurar que el resultado de estos acuerdos será beneficioso para nuestra sociedad. Y por eso hay que prestar especial importancia a la cobertura de los acuerdos que se suscriben, y Uruguay lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Especial importancia también al hecho de que se presenten solicitudes de información selectivas, específicas, limitadas, y siempre como parte de procesos de análisis que están adecuadamente fundamentados. Y eso también es un criterio que Uruguay está aplicando y que se refleja en el contenido del acuerdo con Argentina que discute hoy el Senado. Un segundo proceso son los acuerdos para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador. Y Uruguay ya tiene una ley sancionada al respecto, que es la 18.930. Una ley que señala que el registro de los títulos nominativos permanece exclusivamente en poder de la institución o sociedad que los emitió. Refiriendo entonces el contenido de las obligaciones que forman parte de ese acuerdo al registro de participaciones al portador, también con determinadas garantías que es preciso asumir. Por ejemplo, la obligación de informar pertenece siempre al propietario de las participaciones. Se excluyen de estas obligaciones a aquellos títulos al portador que cotizan regularmente en bolsas de prestigio y al mismo tiempo también los que están a disposición inmediata para su venta y su adquisición por el público en general. Y también, en el caso uruguayo especialmente, yo lo quiero mencionar, están excluidos de esta cobertura todas aquellas sociedades extranjeras con activos en el país, salvo que tengan un domicilio establecido o practiquen dentro del país su objeto fundamental, para decirlo en palabras simples. En el mundo, leyes de este tipo, marcos jurídicos de este tipo, buscan siempre depositarios de gran prestigio para mantener la información en su poder. El Uruguay ha elegido una institución de altísimo prestigio, que es el Banco Central del Uruguay, caracterizado no solo por la seriedad de sus actuaciones, sino además por el manejo sumamente profesional de sus mecanismos de supervisión y control de las entidades financieras. Y por lo tanto, decir Banco Central del Uruguay es hablar de garantías. Tan importante como la elección del depositario es la definición del acceso a la información en poder de la institución de prestigio. Y aquí también hay que limitar las situaciones de acceso. Limitarlas, por ejemplo, desde el punto de vista de cuáles son las instituciones que pueden solicitar este acceso. Por ejemplo, las que combaten el lavado de activos, que es otro de los procesos complementarios. Por ejemplo, las autoridades tributarias. Por ejemplo, la justicia, y en particular la justicia penal. Y al mismo tiempo de definir instituciones como las que pueden acceder, definir también la situación en que pueden esgrimir esas instituciones para fundamentar el pedido de acceso. En todo caso, la práctica de acuerdos internacionales y el desarrollo
de situaciones especialmente definidas como inspectivas son los fundamentos principales para la solicitud. Y hablamos también, finalmente, del combate al lavado de activos y el crimen organizado. Uruguay ha logrado, en el marco de su vocación de apertura, obtener y posicionarse en una muy buena situación a escala internacional desde este punto de vista. Y es un país especialmente respetado al respecto en el concierto internacional. Precisamente se trata de asignar creciente importancia al combate a este lavado de activos, especialmente en sus relaciones, yo decía recién, el crimen organizado, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando también de narcotráfico y de las relaciones entre ambos. Obviamente, el país tiene en vigencia normas jurídicas muy claras al respecto que tienen dos tendencias simultáneas que se complementan. La ampliación de los sujetos que quedan involucrados en posibles acciones de combate a estas actividades y al mismo tiempo la ampliación de las exigencias que se plantean a ese mayor número de actores involucrados. Obviamente también se apela a instrumentos muy modernos en la materia, a partir de las experiencias que hemos estudiado en el mundo, como es la exoneración de responsabilidad para quienes de buena fe aporten información al respecto, la ampliación y el fortalecimiento que instituciones como el Banco Central puedan recibir para colaborar eficazmente en este proceso de combate a esta aberración, la incorporación y regulación de técnicas modernas de investigación, como por ejemplo la que se llama de entrega vigilada, y al mismo tiempo la mejora de los mecanismos de cooperación internacional al respecto. Yo quería también entonces incluir en esta presentación estos ejemplos que tienen que ver con la inserción internacional del país. Pero volviendo al principio, lo que más me interesa compartir con ustedes hoy es el concepto de apertura en su acepción cultural, su acepción amplia. Es la disposición de una sociedad a actuar con apertura. El acostumbramiento de nuestras conductas a actuar con apertura. No solo desde el punto de vista económico, aspecto esencial de nuestro proyecto nacional encarado con ese punto de vista. También desde el punto de vista social, construcción de ciudadanía, y desde el punto de vista político, calidad de la democracia. A mi juicio, esos son los caminos que tiene que seguir el Uruguay. A mi juicio, esos son los caminos que por encima de la alternancia de gobiernos en el poder tenemos que seguir con continuidad, con convicción, con tenacidad. Son los que está intentando seguir el gobierno que integro y ojalá el país lo convierta en cuestión de Estado. Abrir al Uruguay desde todo punto de vista, abrir a sus gobiernos hacia la sociedad, tener una sociedad dispuesta a controlar y un gobierno dispuesto a rendir cuentas, son bases esenciales y estratégicas de la lucha por un creciente desarrollo económico y social. Muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero sí vamos a tratar de formularle algunas de las consultas, fundamentalmente en algunos temas que son de estricta actualidad. Hay muchas preguntas sobre el caso Pluna y la subasta de los aviones. ¿Qué perspectivas tiene el gobierno de aquí a la subasta que fue postergada recientemente? Bueno, tenemos un proceso
relativo a la empresa Pluna, que ingresó en un proceso concursal, como todos ustedes saben, y en ese proceso hay una etapa próxima que está fijada para el 1 de octubre, que es la subasta de una parte de la flota de aviones de que disponía nuestra empresa aérea. Hoy estamos integralmente concentrados en el desarrollo de esa etapa y no queremos distraer nuestra atención con hipótesis o especulaciones acerca de lo que ocurrirá después. Obviamente, el gobierno está trabajando con el deseo de que esta subasta tenga buenos resultados. Y yo parto de la base que no debe haber un solo compatriota que desee el fracaso de esta etapa. Muchas veces he dicho que la mejor colaboración para el éxito de la misma es actuar con mucha prudencia en las declaraciones públicas. Y si es posible, no hacer declaraciones públicas. Yo me voy a afiliar a este criterio y voy a decir simplemente lo que acabo de decir. Como uruguayo, deseo un éxito rotundo en la subasta, que significa la mayor obtención o acceso posible a recursos que van a ser muy importantes para luego pasar a etapas superiores de este proceso. En realidad, la subasta es importante cualquiera sea su resultado, porque en el supuesto caso de que tuviera resultados negativos, también realizada la misma, pasamos a otras etapas que vienen a continuación de la misma. Pero estamos trabajando para la primera hipótesis, para la del buen resultado. Y por eso insisto en que, partiendo de la base que todos queremos el éxito de la misma, seamos cautos, seamos prudentes y hablemos lo menos posible de la subasta. Muy bien, otro de los temas, y que también, si se quiere, en alguna de las preguntas estaba vinculado Pluna, pero para hacerla más genérica, el tema del turismo. Estamos a poco de una temporada de verano, hay medidas por parte del gobierno argentino. ¿Cómo avisora el gobierno esta temporada turística que se viene? Bueno, obviamente es muy difícil evitar por completo impactos sobre el país que provienen, por ejemplo, de la situación argentina, de su política económica interna, que provienen también del grado de comunicación que el país tiene con el exterior. Pero nosotros no estamos trabajando con un escenario de consecuencias graves, ni mucho menos al respecto. Es más, ya hemos dispuesto de alguna evidencia que nos está indicando una afluencia turística, en particular de la Argentina, que en términos de personas no estaría sufriendo un impacto negativo importante. Los datos del mes de julio, que es un mes muy típico de vacaciones, de viajes, de acceso de nuestros vecinos a nuestro país, indicaron un crecimiento de 4% respecto a julio del año pasado, lo cual es un indicio importante al respecto. Es probable que el impacto se sienta más en el volumen de ingresos, ¿verdad?, que signifique esa afluencia de turistas en la temporada, digamos, más importante del Uruguay, que es la temporada veraniega. Es cierto que la Argentina ha venido tomando medidas que impactan directa e indirectamente sobre estos temas, pero Uruguay no se ha quedado quieto
y no se va a quedar quieto. Esto es, Uruguay también está analizando medidas que en todo caso operen en sentido contrario. Esto es en el sentido del estímulo a la afluencia y también al gasto de los turistas en Uruguay. Se han tomado y estamos dispuestos a tomar medidas en el campo fiscal, en el campo monetario también. Yo quiero recordar que nuestro Banco Central tiene un acuerdo con el Banco Central de la Argentina en materia de la utilización de monedas para el pago de las ventas de bienes y servicios entre nuestros países. Es cierto que la implementación de ese acuerdo lleva tiempo y puede ir más allá de la temporada turística veraniega, no es de fácil instrumentación y aplicación, pero es uno de los campos que Uruguay no ignora, precisamente porque hay medidas de parte de la Argentina en los campos cambiario y monetario. En suma, no creo que haya que trabajar con una hipótesis de impacto muy profundo de signo negativo. Más bien creo que hay indicios que atenúan significativamente un cálculo de ese tipo y no hay que quedarse quietos, hay que trabajar, hay que pensar con creatividad medidas en diferentes campos o instrumentos de la política económica que puedan ser útiles al respecto. Vicepresidente, otro de los temas recurrentes es el tema de la conflictividad de las medidas sindicales. Si bien preocupa, y el propio gobierno lo ha manifestado en los últimos tiempos, una preocupación por la alta conflictividad de este año particularmente, ¿esto está obstaculizando el desarrollo y el crecimiento del país? Bueno, aquí estamos hablando de un tema de esos que plantean difíciles equilibrios. Uruguay vive en estos últimos meses, semanas, una conflictividad especialmente concentrada en el sector público. Es más, una altísima proporción de trabajadores del sector privado, que podemos ubicar en torno al 90%, están con convenios en vigencia y el resto están en el medio de procesos de negociación, sin conflicto. Y la conflictividad parece muy concentrada en el sector público. Y yo decía difícil equilibrio porque se trata de una situación en la que, por un lado, no hay que dejar de escuchar los reclamos de los trabajadores. Hoy hablábamos de sociedad que controla, gobierno que rinde cuentas, como parte de una conducta de flexibilidad hacia la sociedad. Y esto el gobierno no lo puede perder, no lo debe perder. Pero también hay que hablar de señales de ejercicio de autoridad y sobre todo de definición de límites. Porque lo peor que nos puede pasar es que predomine la actitud corporativa, llamando actitud corporativa aquella que está casi exclusivamente orientada por los intereses de la corporación, ignorando la responsabilidad que se debe tener respecto a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene la obligación de buscar permanentemente ese equilibrio. Disposición al diálogo, por supuesto, apertura, atención a los reclamos, búsqueda de soluciones, pero también marcación de límites y ejercicio de autoridad. No es sencillo, pero es lo que se está intentando realizar en los días que corren. Vicepresidente, la última pregunta que le hacemos. Estamos en la mitad del periodo y muchas consultas van hacia dónde apunta el gobierno. ¿Cuál es el acento que va a poner en el periodo que le queda hasta terminar el mandato? Bueno,
nosotros hablamos mucho siempre de proyecto nacional, de visión estratégica, de enfoques de mediano y de largo plazo, pero también es cierto que estamos transitando por un periodo de gobierno que tiene 5 años, periodo en el que nos quedan prácticamente, aproximadamente 30 meses de trabajo. 30 meses difíciles de trabajo, porque esos 30 meses seguramente tendrán alguna reducción por razones político-electorales que siempre dificultan el trabajo de un gobierno, o por lo menos lo enlentecen, le aumentan las dificultades, los obstáculos a sortear. Los 30 meses que nos quedan, desde estos puntos de vista, son más difíciles que los 30 que hemos atravesado, donde ha predominado fundamentalmente el diseño. También ha habido ejecución, pero el diseño ha sido lo fundamental. Y ahora tenemos desafíos pendientes muy importantes. Empiezo por el gran desafío del desarrollo infraestructural, particularmente en 4 campos: energía, transporte, comunicaciones, puertos. En todos los casos, en los 4, Uruguay tiene procesos en marcha, y procesos que puso en práctica en buena medida este gobierno. Se trata ahora de avanzar en la realización de los diseños realizados en la primera parte del gobierno. El desafío es importantísimo por el lado que lo miremos. Lo podemos mirar, por ejemplo, por el lado del volumen alto, muy alto de recursos en juego. Lo podemos mirar por el lado del condicionamiento importantísimo que estas inversiones tienen sobre toda la sociedad, desde diversos aspectos. Y lo podemos mirar con la perspectiva del proyecto nacional, desde la perspectiva de influencias a plazos más largos. La segunda materia pendiente sobre la que hay que seguir avanzando es la educación. Estamos intentando ahora, en este momento, en esta etapa que vivimos en los días que corren, mejorar las capacidades de gestión desde el punto de vista humano. Pero esto no significa detener lo que se ha venido intentando en otros planos de la transformación de la educación. Por ejemplo, en el plano físico de la infraestructura, locales de enseñanza, por ejemplo, en el plano de la jerarquización de la enseñanza de tipo técnico, por ejemplo, en el plano de la descentralización del proceso. Obviamente esto no está reflejado todavía en resultados importantes. Y eso tiene que servirnos de estímulo para seguir trabajando en todos estos planos simultáneamente. Es cierto, la educación es uno de los cambios sociales de más lento proceso de maduración. Es el cambio social de más lento proceso de maduración. Por lo tanto, en estos 30 meses habrá que seguir trabajando con mucho énfasis, pero sabiendo que los resultados importantes no van a venir durante este periodo, sino que los vamos a empezar a ver más adelante. Por supuesto, esto no solo oscurece u opaca el esfuerzo a realizar en estos 30 meses, sino que lo desafía, lo jerarquiza cada vez más. Tenemos que trabajar mucho en seguridad pública. Creo que hemos venido realizando progresos
que estos sí se ven con un poco más de claridad en los resultados. Pero todavía queda mucho terreno por recorrer, como parte de ese enfoque integral que estamos tratando de poner en práctica y que supone no solo trabajar sobre las causas sociales del origen del delito, sino en la represión del mismo. Hoy el Parlamento está discutiendo y aprobando nuevos marcos normativos precisamente en el campo de la represión del delito y también la infraestructura necesaria para el reintegro y la formación de quienes han incurrido en conductas desviadas para incorporarse a la sociedad e incorporarse como ciudadanos que también, como todos los demás, tienen una contribución a realizar para el progreso de la misma. Son algunos ejemplos de materias pendientes sobre las que precisamente hay que poner especialmente el énfasis en estos 30 meses de gobierno. No nos vamos a aburrir seguramente. Señor Vicepresidente de la República, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor. Esperamos allá como siempre, Danilo. Sí, cualquier momento voy. ¿Está?